Bueno, vamos a meternos de lleno en el órgano probablemente más complejo que conocemos. Pensemos en esa increíble estructura, de apenas 1,5 kilos que tenemos en la cabeza. Es que de ahí sale todo, cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo. Pero ojo, lo más fascinante no es solo lo que es, sino lo que podemos hacer con él. La idea es verlo como algo que podemos, sí, moldear, esculpir activamente. Y para empezar, una pregunta que es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona sea, ella misma? ¿De dónde sale nuestra identidad? ¿Qué nos define? Pues la respuesta, como vamos a ir viendo, reside por completo en nuestro cerebro. Fijaos en esta frase del neurocientífico Rodolfo Liñaz. Es radical, pero lo deja meridianamente claro. O sea, no estamos hablando de un riñón, ni de un corazón. Es que nuestra consciencia, nuestros recuerdos, nuestra personalidad, todo, absolutamente todo está ahí dentro. Al final somos, por encima de cualquier otra cosa, nuestro cerebro. Vale, primera sección, la materia de la identidad. Vamos a comprender ese material invaluable. Si el cerebro es nuestra identidad, lo lógico es entender de qué está hecho, ¿no? ¿De qué está hecho ese material tan preciado? Y os adelanto que las cifras que hay detrás de su estructura son, para alucinar. A ver, es un órgano súper eficiente, pero también es increíblemente exigente. Pensemos en esto, solo es el 2% de nuestro peso corporal, pero se lleva el 20% de todo el oxígeno y la sangre del cuerpo. ¡Un 20%! Es que la analogía es perfecta, es como tener una bombilla de bajo consumo alimentando el superordenador más potente que existe. Y claro, ese superordenador necesita procesadores. ¿Cuántos? Pues esta cifra es que es astronómica. 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones. Cada una de ellas es como un microprocesador y todas juntas forman una red de una complejidad que de verdad es casi imposible de imaginar. Esa es la base física de todo lo que somos. Pero si hace falta una prueba irrefutable de esto, mirad. La historia de los gemelos siameses Sohan y Mona Singh es brutal. Comparten un cuerpo, pero tienen dos cerebros distintos, dos cerebros independientes. ¿Y el resultado? Pues dos personas, dos personalidades completamente diferentes en un mismo cuerpo. Es que es la demostración definitiva. La identidad reside única y exclusivamente en esa materia gris. Bien, entendido esto, pasamos a la segunda parte, el poder secreto del cerebro. Vamos a descubrir la arcilla moldeable, porque ahora, que ya sabemos qué es, vamos a descubrir su capacidad más, yo diría que revolucionaria. Una idea que ha destrozado por completo los viejos mitos que decían que era una estructura fija, inmutable. Es que durante décadas la idea era esa, ¿no? El mito del cerebro como un hardware estático, que se desarrollaba en la infancia y adolescencia y ya está, lo tenías para siempre. Pero es que la ciencia ha demostrado que es justo lo contrario. La nueva ciencia, la de la neuroplasticidad, nos dice que el cerebro es como arcilla viva, algo que cambia y se adapta durante toda la vida. Nuestros hábitos, nuestras experiencias, lo esculpen, literalmente. Y a ese superpoder, a esa capacidad de cambio, le llamamos neuroplasticidad. Ahora, ojo con esto. Lo realmente interesante, y a la vez un poco inquietante, es que esta adaptabilidad es una espada de doble filo. Por un lado es fantástico, es la base de todo aprendizaje, de todo crecimiento. Pero, por otro, esa misma flexibilidad lo hace vulnerable. Un ejemplo muy claro, el estrés crónico. Pues bien, el estrés crónico también recablea el cerebro, pero para mal. Llega a reducir físicamente el tamaño de áreas que son cruciales para la memoria, como el hipocampo. Y no es una metáfora, ¿eh? El daño es físico, es medible. Venga, tercera parte, el kit de herramientas del escultor. Y vamos a ver cómo construir la reserva cognitiva. Porque claro, si el cerebro es moldeable, la pregunta es obvia, ¿vale? ¿Y cómo lo esculpimos? ¿Cómo lo hacemos? Pues pasamos del qué es la neuroplasticidad al cómo, a las herramientas prácticas que en realidad están al alcance de cualquiera. Y aquí la palabra clave es esta, reserva cognitiva. Pensemos otra vez en la analogía del ordenador, que es perfecta. La reserva cognitiva no es el hardware, no son las neuronas físicas, es más bien el software, la eficiencia de los programas que corren en él. Es la capacidad de la mente de encontrar rutas neuronales alternativas cuando las principales fallan o se dañan. Es en esencia resiliencia mental en estado puro. Entonces, ¿cómo se construye esa reserva? Pues hay que empezar por los cimientos, por lo básico. Y aquí, sin ninguna duda, el rey es el sueño.
Priorizar el sueño es fundamental, porque es por la noche cuando se activa el sistema linfático. Esto es como el equipo de limpieza del cerebro. Se dedica a eliminar todas las toxinas y residuos que se han acumulado durante el día, como esas proteínas que, por cierto, se asocian a enfermedades como el Alzheimer. Así que el sueño, junto con mover el cuerpo, comer bien, hidratarse, es que esa es la base sobre la que se esculpe todo lo demás. Y una vez que tenemos esos cimientos, llega el trabajo de detalle, el trabajo fino del escultor. Y esto es, bueno, no dejar de aprender nunca, desafiar al cerebro con un idioma nuevo, un instrumento, lo que sea. Cuidar los vínculos sociales que son cruciales, buscar la calma, momentos en la naturaleza. Y quizá la más importante de todas, encontrar un propósito, tener una razón para levantarse por la mañana. Eso es lo que de verdad crea las conexiones neuronales que nos protegen. Muy bien. Sección 4. Defendiendo nuestra obra maestra. Vamos a ver cómo protegernos frente a las amenazas. Porque claro, esa obra maestra, que cada cual va construyendo a lo largo de su vida, se enfrenta a amenazas. Y es clave entender cómo esa reserva cognitiva que hemos estado construyendo nos defiende de ellas. Y la amenaza más conocida, sin duda, es la enfermedad de Alzheimer. Y aquí hay que ser muy claros. El Alzheimer no es hacerse mayor o un simple despiste. Es una enfermedad progresiva e irreversible que literalmente destruye las conexiones neuronales. Y las proyecciones, bueno, son abrumadoras. Hablamos de 150 millones de personas afectadas en todo el mundo para el año 2050. Claro, ante un panorama así, la pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Hay alguna forma de resistir? Pues una de las pruebas más potentes que tenemos viene de un estudio fascinante, el llamado estudio de las monjas. Se siguió a casi 700 monjas durante 15 años. Se analizaron sus vidas, sus hábitos y después sus cerebros, una vez fallecidas. Y lo que descubrieron fue alucinante. El hallazgo clave fue este. Las monjas que habían tenido una vida intelectualmente más activa, las que leían más, las que enseñaban, presentaban muchos menos síntomas de demencia en su vida cotidiana. La correlación era clarísima. Pero atención, porque aquí viene lo realmente increíble, lo asombroso. Al analizar sus cerebros, muchos estaban plagados de las placas típicas del Alzheimer. O sea, su hardware, su cerebro físico, estaba dañado. Pero su software, esa altísima reserva cognitiva que habían construido durante toda su vida, era tan potente y eficiente que encontraba rutas alternativas para que la mente funcionara sin problemas. Sus mentes estaban, literalmente, protegidas por esa reserva, a pesar del daño físico. Y todo esto nos lleva a la última parte, la próxima frontera, el futuro del taller del escultor. Porque todo este conocimiento nos está abriendo la puerta al futuro. La ciencia ya no solo observa el cerebro, ahora está empezando a darnos herramientas para interactuar directamente con él, para de alguna forma entrar en el taller del escultor y usar herramientas mucho más potentes. Y aquí es donde la cosa se pone, parece de ciencia ficción, pero ya es una realidad. Hablamos de las interfaces cerebro-ordenador, las BCI. Lo que hacen es crear un canal de comunicación directo entre el pensamiento y la tecnología. Básicamente estamos aprendiendo a hablar con el cerebro en su propio lenguaje, que es el lenguaje eléctrico de las neuronas. La promesa que esto supone es inmensa. Es devolverle el movimiento a personas con parálisis, que puedan controlar un brazo robótico solo con el pensamiento. Es devolver la comunicación a quienes la han perdido. Pero claro, el peligro, la neuroética. Una tecnología tan potente nos obliga a plantearnos preguntas muy, muy serias. ¿Qué pasa con la privacidad mental? ¿Quién podría tener acceso a nuestros pensamientos? ¿Y nuestra autonomía? ¿Podrían manipularse nuestras decisiones? Son debates que ya están sobre la mesa. Y mientras navegamos por todos estos dilemas éticos, que son súper complejos, es crucial recordar algo. Un principio fundamental que mucho antes de las interfaces cerebro-ordenador ya nos dejó el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal. Su frase lo resume todo. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La idea es esa, no somos espectadores pasivos. Tenemos el poder de moldear el órgano que nos define. Así que, con todo esto sobre la mesa, la reflexión final nos devuelve al punto de partida. La persona que esculpe es uno mismo. Si cada cual puede ser el escultor de su propio cerebro, y ya hemos visto cuáles son las herramientas, la pregunta final ya no es si se puede o no. La pregunta es ¿qué obra maestra está creando cada uno? ¿Qué obra maestra se está esculpiendo con las pequeñas decisiones de cada día?